Tambores de guerra suenan incesantes en las llanuras del este europeo. Más de 175.000 tropas rusas, bien equipadas, y varios batallones de tanques, blindados y artillería se concentran expectantes ante el desarrollo de los acontecimientos en las fronteras de Ucrania. El gigante euroasiático saca a relucir sus fuerzas ante lo que podría el traspaso de líneas rojas por parte de Kiev y Washington. El día de ayer, en un descarado gesto de ambición imperialista, el mandatario Biden exclamó que no respetará las líneas rojas de nadie. Washington y la prensa hegemónica se esfuerzan por culpar a Rusia por el aumento de las tensiones. Este hecho ha provocado división y miedo en algunos socios de la OTAN, quienes ya han comenzado con la evacuación de sus fuerzas ante el temor de una represalia rusa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La potencia del norte afirma que Rusia planea concentrar unos 175.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania como parte de sus preparativos para lanzar una ofensiva en el 2022. Los planes contemplan el traslado de 100 grupos tácticos de batallón junto con blindados, artillería y equipamiento. Un funcionario de inteligencia estadounidense que habló el viernes con la agencia estadounidense de noticias The Associated Press, bajo condición de anonimato, informó que los servicios de inteligencia de su país han detectado el movimiento de tropas rusas cerca de las fronteras con Ucrania. Estas afirmaciones tienen lugar en un momento en que Rusia exige al presidente estadounidense Joe Biden que no permita que Ucrania sea miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Alianza Atlántica no deja de aumentar las presiones al gigante euroasiático, militarizando las fronteras de Rusia con Europa, situación que agrava la inestabilidad en la región y amenaza con arrastrar al continente a una nueva contienda militar a gran escala. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes que todas las operaciones están sobre la mesa por parte de Washington en cuanto a cómo responder al despliegue militar de Rusia cerca de la frontera de Ucrania. Kiev y sus aliados occidentales, Estados Unidos en particular, denuncian en fechas recientes lo que llama una masiva acumulación militar de Rusia cerca de las fronteras de Ucrania. De hecho, acusan a Moscú de desplegar más de 90.000 tropas en la zona y provocar un ataque para principios del 2022 contra su vecino del oeste. La potencia del norte insiste, mediante una fuerte campaña mediática, en instalar el temor de una inminente agresión rusa, debido a la masiva concentración de recursos y material bélico de Rusia que se encuentran en Yelnya, a más de 120 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a más de 250 kilómetros de la frontera con Ucrania. Vale prestar atención con especial cuidado a este nuevo intento por parte de Washington de vaticinar mediante los medios dominantes la carta de inminente invasión rusa. Una invasión que siempre está, pero sin embargo, nunca llega. En este sentido, importantes autoridades ucranianas desmintieron los dichos de la potencia del norte. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, haciendo alusión a los medios estadounidenses, declaró lo siguiente: es una desinformación y no entendemos por qué lo hacen. Digámoslo así, lo que escriben allí no corresponde con la realidad. Fueron las palabras del funcionario citadas por el medio de noticias Radio Svoboda. Pese a tales aclaraciones, Washington continúa junto a la OTAN incrementando su presencia en las fronteras rusas. A su vez, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, ha asegurado este sábado que no habrá una invasión rusa de Ucrania, tachando las acusaciones al respecto de una acción propagandística malintencionada
de Washington. Rusia argumenta que el despliegue de unidades de su ejército en la zona en cuestión responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN y Ucrania, y descarta toda intención para invadir Ucrania. ¿Romperá Biden las líneas rojas de Putin? En lo que es una clara muestra de fuerza ante Moscú, el presidente imperialista Joe Biden dijo este viernes que no acepta líneas rojas de nadie y prometió mantener una larga discusión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania. Estamos al tanto de las acciones de Rusia desde hace mucho tiempo y mi expectativa es que tendremos una larga discusión con Putin, señaló el mandatario, quien parece decidido a no abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y la idea de la amenaza rusa. Previamente, el presidente ruso afirmó que califica de líneas rojas el despliegue de armas en territorio de Ucrania y otras amenazas para la seguridad de Rusia. Sin embargo, el mandatario mostró su confianza en que los países de Occidente prevalezca el sentido común y la responsabilidad para no violar las líneas rojas. En consonancia con los dichos del mandatario ruso, Canadá, en lo que parece ser un ápice de cordura y prudencia, retiró apresuradamente sus cazas F-18 Hornet de las fronteras ucranianas por temor a los sistemas S-400 rusos. Las amenazas de Canadá contra Rusia han desaparecido, al igual que sus combatientes. Después de una serie de amenazas recientes del Departamento de Defensa canadiense de que el país tiene la intención de transferir sus cazas CF-18 a una de las bases aéreas militares ucranianas, se supo que la Fuerza Aérea Canadiense sacó apresuradamente a sus cazas de las fronteras ucranianas. Estos cazas hubieran sido empleados no solo contra las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, sino también contra el ejército ruso en caso de que las tensiones deriven en un conflicto militar en toda regla. Las fuerzas aéreas canadienses no motivaron sus acciones aparentemente por temor a que en caso de un conflicto real en Donbass, estos aviones fueran derribados mucho antes de que pudieran siquiera usar sus armas. Además, según algunos informes durante el reciente desembarco de la Fuerza Aérea Canadiense en Lvov, el ejército canadiense anteriormente estacionado en Ucrania fue parcialmente evacuado. La potencia del norte eleva el tono de cara a una próxima cumbre virtual entre Biden y Putin, demostrando una vez más ser una amenaza para la paz y la estabilidad mundial. A 69 años de su creación, la OTAN sigue desempeñando su papel como brazo armado de Estados Unidos y sus aliados occidentales. En entrevista para Telesur, el analista internacional José Antonio Ejido señaló que la Alianza Atlántica es usada por Estados Unidos para amenazar militarmente a Rusia, China y crear el caos en Oriente Medio. Desde su creación en abril de 1949, la OTAN ha realizado operaciones militares y promovido invasiones para impulsar cambios de gobiernos y acciones desestabilizadoras que causaron la destrucción de sociedades enteras de naciones que negaron someterse a las voluntades de Washington. Europa se encuentra más dividida que nunca entre apoyar la agresión de Washington y la OTAN o restablecer relaciones de buena vecindad con el gigante euroasiático, de quien depende gran parte del sector energético europeo, y recuperar de una vez por todas su soberanía en política exterior, libre de toda influencia proveniente del país del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.